Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre el Gran Premio de Sakhir de 2020, aquel hito automovilístico que llevó a Checo Pérez a su primera victoria de la Fórmula 1. Para ello hay que remontarnos a diciembre de 2020. Checo Pérez no tenía un asiento para el año siguiente. Así de simple, así de cruel, así es este deporte. Después de 10 años en la Fórmula 1, el piloto mexicano estaba a punto de quedar fuera. Racing Point, que era el equipo que ayudó a levantar durante los años difíciles, había decidido simplemente reemplazarlo por Sebastian Vettel. Su salida era más que inminente, el paddock lo sabía, los fanáticos de Checo también lo sabíamos, y él mismo lo sabía. Mientras todo eso pasaba, quedaban nada más 2 carreras en el calendario, 2 últimas oportunidades, 2 últimas vueltas al mundo, y no eran carreras cualquiera. Checo venía de una temporada brutal en la que había demostrado consistencia, ritmo, estrategia, pero en Fórmula 1 eso a veces no es lo mejor, no basta. Lo político pesa, el marketing manda y el talento puro se subestima. El mexicano estaba solo, sin contratos, sin garantías, solo con su volante y su orgullo. En ese silencio previo al final, Checo no tenía nada que perder, pero sí algo por lo cual luchar, demostrar que aún tenía gasolina para seguir escribiendo historia en este deporte. El Gran Premio de Sakhir no era cualquier carrera, se corría en el mismo desierto de Bahrein, pero en una versión del circuito nunca antes usada. Un trazado corto, rápido y con curvas que parecían rectas y rectas que parecían trampas. Ese fin de semana ya era extraño de por sí. Lewis Hamilton no corría por COVID, y en su lugar Mercedes subió a su joven promesa, George Russell. Todo apuntaba a que Russell, con el mejor coche de la parrilla en ese entonces, iba a arrasar con los demás. Pero lo que nadie imaginaba por su parte era lo que estaba por suceder. Sakhir no era solo una carrera más del calendario, era, digamos, lo que una anomalía es, un experimento, un escenario perfecto para algo inesperado. Los márgenes de error eran mínimos de por sí y la presión ya era máxima. Las vueltas eran tan cortas, pero un pequeño error podía costarle el doble. Mientras todos hablaban del debut de Russell, muy pocos volteaban a ver al piloto con más experiencia en la parrilla, pero sin un contrato para 2021. Checo llegaba a esa pista con un solo pensamiento en mente, y si esta va a ser mi última gran función, tiene que ser inolvidable. Luces apagadas. La salida es todo un caos. Charles Leclerc comete un error brutal en la curva 4. Se lanza como un loco, con exceso de confianza. Toca a Checo Pérez y lo manda al fondo de la parrilla. Último lugar, en la vuelta 1. Y el mexicano que peleaba por un podio ahora tendría que remontar desde el puesto 18 con un alerón dañado, neumáticos en mal estado y un alma que estaba a punto de romperse. Pero si en algo Checo es bueno, es nunca soltar el volante, y así sucedió. Para muchos ahí terminaba su historia, una víctima más del caos de la Fórmula 1, otro resultado injusto para un piloto que había cargado durante años con coches mediocres. Pero esa vuelta no fue el final, fue el inicio de algo mucho más grande. Mientras los comentaristas lo daban por perdido, él ya estaba pidiendo dirección al pit wall. Díganme qué hacer, decía por radio, no con desesperación, sino con foco, con focus. Con ese fuego que tienen los que no quieren ser olvidados. Vuelta tras vuelta, sector tras sector, Checo empezó a volar. Peleó como si fuera su última carrera, porque en realidad sí podía hacerlo. Adelantó sin miedo a cualquiera, cuidó neumáticos como solo él sabe hacerlo. Y mientras tanto, Racing Point comenzaba a darse cuenta de que algo increíble estaba pasando, aunque no sabían cómo era posible. Para la vuelta 20, Checo ya estaba en el top 10, estaba dentro de los puntos, y en menos de lo que cantó un gallo ya se encontraba en el top 5. Y mientras los demás entraban a boxes, él se mantenía sólido, paciente e implacable. Esa no fue solo una remontada, fue una clase magistral, adelantamientos quirúrgicos a centímetros, gestión perfecta, velocidad y cabeza fría. Cada coche superado era una declaración de aún estoy aquí, no me he ido. Mientras los fans seguían cada onboard con el corazón en la garganta, Checo hacía lo que mejor sabe, correr con inteligencia, como un veterano curtido por años de lucha. El paddock empezó a callarse y las redes ardían. Algo épico estaba cocinándose en la carrera y tenía un nombre: Checo Pérez. Y entonces sucede caos en boxes. Mercedes, el equipo más dominante de la era híbrida, cometió el error más insólito en años. Nadie lo podía explicar. Le pusieron los neumáticos equivocados a George Russell. A Bottas lo dejaron sin ritmo ni estrategia, y así, como si el universo le hubiera abierto la puerta, Checo quedó primero.
Faltaban menos de 20 vueltas, tenía a su compañero Lance Stroll detrás y a un furioso George Russell adelantando como un misil, remontando como un misil. La perfección alemana se rompió, los gigantes tropezaron, fue un momento que paralizó a todos en la carrera. El equipo que no cometía errores nunca acababa de destrozar su doblete soñado, y justo en ese resquicio apareció Checo, como si todo lo que había sufrido antes tuviera sentido, como si todo estuviera alineado para este momento, pero no era suerte, era consecuencia, era justicia poética. Russell llegó a ponerse segundo. La diferencia con Checo se acortaba, segundo a segundo, pero entonces sucede algo inesperado, un pinchazo para Russell. Este pierde ritmo y entra a boxes y desaparece de la lucha por completo. El destino ya estaba cantado, ya había hablado. Checo solo tenía que aguantar, no cometer errores y no dejar que los fantasmas del pasado lo alcanzaran. «Por favor, déjenme ganar esta», gritaba por la radio, y esa frase no era solo un deseo, era un ruego, era la súplica de alguien que había dado todo, que había perdido casi todo y que por fin veía la cima, y que todos los que lo escuchamos supimos que lo merecía. Después de 190 grandes premios, después de años de cargar con autos lentos, de ser subestimado y de casi quedarse sin asiento, Checo Pérez cruza la línea de meta. Primero, fue ganador, campeón por un día. Su radio estallaba de emoción, el equipo gritaba, él no podía creerlo. La bandera de México ondeaba en lo más alto y el himno nacional sonaba en el medio del desierto. Fue más que una victoria, fue una redención, un mensaje para todos los que alguna vez fueron descartados, subestimados o simplemente ignorados. El desierto de Bahrein se convirtió en territorio mexicano por una noche, y Checo, con lágrimas en los ojos, le mostró al mundo lo que puede hacer alguien cuando se le da una verdadera oportunidad. Lo que parecía ser su última temporada, al final se convirtió en el capítulo más poderoso de su carrera. Días después, Red Bull le ofreció una segunda oportunidad, y el resto ya es historia. Pero esa noche en Sakhir, el mundo no vio a un piloto ganando carreras, vio a un guerrero, a un sobreviviente haciendo historia. Checo no solo ganó una carrera, rescató una carrera más bien, se reconstruyó a sí mismo frente a millones de espectadores. Y aunque hoy actualmente no esté corriendo en la parrilla, se espera que para el próximo año 2026 vuelva con Cadillac, aunque nada será tan mágico como esa noche en que todo parecía perdido y terminó siendo leyenda. Y espero que les haya gustado el video de hoy. Eso ha sido todo. Gracias por ver el video. No olviden dejar su like supersónico y veloz y dejar un comentario con algunas sugerencias y dudas que tengan o sobre futuros videos que quieran que hagamos aquí en el canal. Nos vemos pronto con otro video de este mundo automovilístico y recuerden que esto fue EG Auto Studio, yo soy GT y nos vemos en la próxima Bolts.